La máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar 2001 con Gonzalo Gervás en controles de emisión de esta máquina del día de hoy, con Gustavo Germán en la puesta a punto. Amigos, en una semana dedicada a Borges, obviamente, si contamos las semanas que hemos dedicado a Borges aquí en La Máquina, son muchas, no sé cuántas serán, pero son muchas. En este caso, la memoria de Borges, por esta ese magnífico monólogo, o más bien obra unipersonal, o obra de teatro unipersonal, que está interpretada por Roberto Jones, ahí en el Teatro Alianza, que va miércoles y jueves a las 21 horas. Quedan pocas semanas, ya creo que quedan 6 o 7 funciones. Reitero, miércoles y jueves a las 21 horas en el Teatro Alianza. Y también, lo que hemos hablado más, El Aleph engordado, de Pablo Kachadjian. Es un escritor argentino experimental. Él experimentó sobre el Martín Fierro de José Hernández, lo ordenó alfabéticamente y también intervino el Aleph, lo engordó, lo llevó al doble de palabras, sin modificar su argumento, sin modificar, digamos, esencialmente, generando sí algunas, agregándole capas o generando algunas matices que obviamente no estaban o estaban implícitos en la obra de Borges. Uno lo lee y realmente lo que está pensando siempre es en el Aleph verdadero, ¿no? A ver cómo será, digamos, si esto está agregado, no. El propio Pablo Kachadjian dice eso, ¿no? Que lo que él aspiró a que en algún momento alguien no se dé cuenta cuál es de Borges y cuál es de Kachadjian, las palabras, ¿no? Pero bueno, vamos a arrancar ahora en el último día, aquí en La Máquina de Pensar, dándole la bienvenida a Marcos Ibarra. ¿Cómo andás, Marcos? Bien, bien. Marcos Ibarra es artista visual, el hombre es escritor, ha estado en talleres como pintor de Dumas Oroño, Guillermo Fernández, en una autodidacta, ha tenido varias exposiciones, y como escritor tenés varios libros publicados: Los Mutantes, aquellos que eran tiras cómicas, sí, digamos, volumen 1 y 2 en Yaugurú, después tenés El Odiario, que fue, creo, tu primer libro, ¿no? En realidad el primero fue Los Mutantes. Ajá. Después ahí está El Odiario, después Los Mutantes. Y ahora de las aventuras de Germán Villamel, y tiene subtítulo Experto en fenómenos paranormales. Así nomás. Esto está editado por Yaugurú y también está auspiciado por Espacio Mistura, ¿no? Ahí está. Ganó un concurso que organizó Espacio Mistura, y donde los jurados eran, entre otros, Rafael Courtoisí, Mercedes Rosende y Mónica Marcheschi. Exactamente. ¿No? La contratapa de este libro está escrita por Rafael Courtoisí y es muy elogiosa, pero en realidad es desproporcionadamente, impresionantemente elogiosa. No, dice, mira lo que dice Rafael Courtoisí. Dice que los textos de este libro de Marcos Ibarra representaron una aventura nueva en mi vida de lector. Estamos hablando de Rafael Courtoisí, es un gran lector de mucha trayectoria, ¿no? Sí. Larga trayectoria. No lo digo como lisonja, la afirmación surge de que leer las obras de este concurso y seleccionar fue un proceso diferente a lo que suele ser. Dice, me permitió atisbar una vitalidad y una confianza en la creación que muestra la sensibilidad del siglo XXI. Bueno, en fin, estas obras se leen para disfrutar, pero al disfrutarlas se reflexiona y se conoce de un modo nuevo. De las aventuras de Germán Villamel, experto en fenómenos paranormales, son como cuentos breves, yo te decía que son como casos, ¿no? Exacto, como casos, tal cual. Son 13 cuentos. Siempre ese personaje central que tomó su nombre de Herman Melville. Sí, Herman Melville. Es un juego ahí, ¿no? Lo cambiaste las letras. Claro, viste que Melville en realidad es Melville. Melville, sí. Entonces simplemente cambié Ville Mel. Melville, claro, Villamel, ya está, Germán. Claro. Y Germán, obviamente. Y Germán, claro, en vez de una cuestión H, cacofónica de Germán, que no sé si realmente es Germán o no, pero bueno, saltaba claro, solo, ¿no? Sí, Germán en inglés y en alemán es Germán. Es así, sí.
y experto en fenómenos paranormales, algo que llama inmediatamente la atención. Estos casos son siempre de problemas que desafían la lógica habitual. El primero, que es el que aparentemente dio nombre a todo, sí, es un caso en un supermercado, no en un autoservicio. Claro. Hay una cámara ahí. Hay una cámara de marca Bartleby, como haciendo alusión a... Sí, a Bartleby el escribiente, ¿no? El famoso de hecho, cuento. El cuento se llama Bartleby el Vigilante. Bartleby el Vigilante, que es la marca de la cámara. ¿Y esa cámara, qué le pasa a esa cámara? Hay varias cámaras, pero hay una de ese supermercado, ¿qué le pasa? Entonces, esa cámara modifica lo que habría registrado, digamos, tiene cierta autonomía y tiene un sentido del humor, si querés, ¿no? A Germán Villemer, el hombre va al supermercado, como todo, más allá de ser un parapsicólogo famoso, va a hacer sus compras y lo llama a la seguridad y le dice que, bueno, a ver, revise su bolsa porque usted se llevó algo. Claro, la cámara dice que, y aparece él robándose, exacto, no sé, si una lata de atún o algo así, de eso. Sí, ¿no? Pero lo cierto es que el tipo no la tenía, la lata de atún. Pero los tipos del supermercado en realidad ya sabían que o sea, no les llamó la atención que no tuviera, porque ya había pasado, pero lo que había pasado antes, o sea, nunca había pasado que nadie hubiera robado nada, pero sí la cámara antes, por ejemplo, si una señora se había robado una crema, ponele, y cuando la revisaron tenía una lata de otra, o sea, la cámara cambiaba que fue y dónde la colocó. Claro, por ejemplo, la cámara mostraba a un hombre escondiendo un frasco de guindas al marrasquino en su campera, pero al revisarlo el frasco era una jalea de higos y estaba en un bolsillo trasero del pantalón. Esos casos se fueron complicando. Entonces tenemos una cámara que va modificando la realidad y bueno, lo llaman a este hombre para que descifre este enigma. O sea, en realidad a él yo no tenía ni idea que él era un experto en... O sea, él simplemente lo llaman porque la cámara mostró que le estaba robando. Bueno, digo, este sería el cuento de apertura, ¿no? Eso para que vean, siempre son enigmas de ese estilo, digamos, siempre, ¿no? Tienen son fenómenos que ocurren que la mayoría son totalmente inventados, ¿no? Por ejemplo, hay uno de la estatua sangrante de Artigas. Ahí está. En ese, bueno, es la estatua de Artigas que está acá en la plaza. En la Plaza Independencia, en los ojos del caballo. El ojo del caballo empieza a salir sangre. Y eso, bueno, genera todo un alboroto a nivel social y de las autoridades, por supuesto. Y naturalmente, este tipo que está en ese tema de lo paranormal, aparece con sus aparatos, pues el tipo tiene aparatos. Siempre están mencionando uno que se llama el pranascopio. El pranascopio, ahí está, que se lo compró en Estocolmo. Y el pranascopio mide todos los datos posibles energéticos, ya sea variaciones energéticas, qué tipo de energía hay. Por ejemplo, hay uno también que se llama el genio de la lámpara, pero la lámpara en este caso... Es una lámpara de sal. Es una lámpara de sal. De sal. De sal. De sal. Como que es un antiguo, pero me refiero a que es una lámpara de living, ¿no? Sí. No es la lámpara de Aladín. No es la lámpara, digamos, hay un juego de palabra intencional, ¿no? El genio de la lámpara, aludiendo al genio de la lámpara de Aladino, pero acá es en realidad de una lámpara de sal, que ahora están un poco de moda, ¿viste? Las lámparas de sal. No ni idea. Son muy lindas y son bárbaras. Que son muy llamativas. Sí, son estupendas. Es una piedra de sal en bruto, grande. Que no le hacen nada más, excepto que le hacen tiene un orificio en la base, donde va una lamparita. Eso vos lo tenés prendido todo el tiempo y limpia el aire. En las especificaciones de las lámparas que están en muchas casas acá, vos ves que te dicen que neutralizan los iones positivos del ambiente. Tenés que tenerla siempre prendida. Mirá. Y entonces en este caso, bueno, con ese pranascopio aparece toda una personalidad, y donde esa casa, en vez de tener buena onda, lo que tenían eran muy complicados. Generaban las personas que estaban ahí sobre todo perturbaciones, ¿viste? La pareja, dice, me invitan a tomar pizza con cerveza, ¿no? A amigo, a Germán Villemer, y se empiezan a pelear como nunca. Exacto. Y él descubre qué pasa acá, que cuando prendan la lámpara se pelean. Exacto.
Igual siempre hay un desenlace al final inesperado, ¿no? O sea, Claro. Germán Villamel muchas veces más que aclarar los enigmas, lo vas descubriendo que el enigma es mucho más grande. Exactamente. Ejemplo. Y generalmente la verdad queda sin saberse. Uh-huh. O sea, él no logra resolver en realidad. Uh-huh. No, digo, de lo que quedan son enigmas más abiertos todavía, ¿no? Más abiertos. O donde creían que era una cosa, en realidad lo que ocurría era que era otra cosa. Era ¿no? otra cosa, sí, que a veces esa era lo opuesto también. Claro. O era directamente otra cosa. Uh-huh. O era otra cosa que no tenía nada que ver. Que no tenía nada que ver. Descubren, igual esa otra cosa que no tiene nada que ver es siempre dentro del terreno de lo ilógico. Él siempre Exacto, dice que los fenómenos paranormales van modificando la lógica, ¿no? Exactamente. Que nos pensamos nosotros, nos estructuramos en eso, ¿no? Exacto. Incluso, por ejemplo, mira, el cuento del genio de la lámpara tiene una parte donde, digamos, donde cuando el tipo llega, bueno, al conflicto Uh-huh. que está tomado de internet un informe sobre ese tipo de entidades que se alojarían en la madera, por donde el tipo presume que el problema de la lámpara es que efectivamente había una entidad que sería el genio y no estaba en la sal sino en la madera. Entonces, ese tipo de cosas que encontrás en internet muchas veces son los disparadores del cuento o son los que te terminan dando la idea. El redondeo. Lo único que tenés que tener ahí es las ganas de buscar. Claro. Que aparezca. Ese recurso aparece en otros. Por ejemplo, hay un cuento que se llama Ausencia, que también hay que es en torno a una oveja. Ahí está. Hay una cita tomada de un estudio que se hizo en Londres sobre las ovejas. Sobre las ovejas. Claro, entonces eso le da, es lo que le hace. Pero tiene una frase brillante, porque a veces también en esta cuestión media absurda que vas escribiendo, a veces tiene una frase brillante que yo pensé que era... es del informe, no es tuya la frase. Lo que dice el informe, digamos, yo no sabía, dice que las ovejas, hay un estudio recientemente publicado por la revista Nature, las ovejas pueden distinguir entre diferentes expresiones de otros animales, pueden detectar los cambios en los rostros. También se descubrió que pueden reconocer y distinguir entre al menos 50 individuos diferentes y recordar acontecimientos e imágenes durante un periodo de hasta 2 años, dice este estudio, ¿no? Y agrega esta frase que me pareció muy poética: las ovejas no olvidan fácilmente. Tal cual, eso está en el informe. Es casi poesía. Yo pensé cuando le dije, esto yo para un epígrafe de una novela lo pondría, porque una novela que empieza así, las ovejas no olvidan fácilmente. Claro, te da un pie tremendo. Tremendo, claro. Sí. ¿no? Y después sigue, está lo que pueden recordar, en fin. Básicamente lo bueno de las aventuras de Germán Villamel también es que son muy escuetas, muy concisas, vas directamente al hueso, al grano. Yo te decía que es como si fueran los casos de Sherlock Holmes, que comienzan con que alguien golpea una puerta y terminan con que se resolvió. Nada, es una cosa, es puro hueso, ¿no? Sí, es así, o sea, viste que no hay mucho, desde el punto de vista formal, es muy llano, si querés, ¿no? Sí, no hay muchas descripciones, son las mínimas necesarias para ir avanzando la acción. Exacto. Incluso un poco en el proceso de trabajo, viste, el tema principal era ese, bueno, ¿cuánto más puedo sacar? Y que siga teniendo un recorrido leíble. O sea, que un poco era la apuesta. Y lo mismo con el tema de las imágenes. Que sea muy depurado en materia de imágenes interesantes, que haya, pero una o dos. Sí. Un poco después que estaban escritos, que generalmente vos escribís un poco mucha cosa y después vas trabajándolo, ¿no? En este caso el trabajándolo tiene que ver más bien con eso, con cuánto más se puedo sacar. Que naturalmente después yo los leo y sigo viendo que podrías seguir sacando. Más al hueso no, pero lo que pasa es que están ya muy digamos, muy concisos, ¿no? O sea, y lo que también, como en todo libro de cuentos, cuando uno agarra la frecuencia en que están escritos, ya sabe lo que va a esperar, digamos, de hecho, viste, ya no caben más cuentos, a menos que le busques otro giro al personaje. Bueno, no, lo que hay al final, que me parece que es lo que estaba pidiendo, digamos, estos cuentos,
en este esquema, digamos, de tipo Sí. Sherlock Holmes y todo esto, es que hubiera un ayudante, digamos, Claro, un que aparece, socio, ¿no? aparece al final, un Leites, socio, claro. que es un Leites, que bueno, que es una especie de contrapeso. Entonces dentro el delirio, digamos, de este hombre que es el experto en fenómenos paranormales, ahí tiene un rebote, ¿no? Claro, Rebota, el otro es tierra, es la ciencia, sí, es la voz de la conciencia, además. Sí, ¿no? sí, pero aparte, digamos, dentro de lo absurdo de todo, ¿no? No, O sea, están todos en ese totalmente. viaje No, absurdo, están todos mal de la cabeza. están ¿no? todos, pero bueno, lo que dicen una y otra vez es que la realidad no es tan sencilla Exacto. como nosotros lo vemos, ¿no? Todo el tiempo desafía que en realidad los que no están percibiendo y aceptando que hay cosas que están, Diferentes, ¿no? que claro, somos los demás. Claro, claro. Marcos Ibarra tuvo la amabilidad de traer un ejemplar para que lo regaláramos entre los oyentes de las aventuras de Germán Villamel, experto en fenómenos paranormales. Aquel que llama el 2915-1050, bueno, se lo lleva, pero aparte hay que aclarar que Germán es Germán. Germán Villamel, mira, te estaba diciendo que Marcos Ibarra lo trajo incluso autografiado, así que amigos, el primero que llame, se lo lleva ya a bueno, ya llamaron ya. Marcos, si me esperás, ¿Cómo no? vamos un poco a la pausa. Me dice el flaco Germán que ya marchó el libro de las aventuras de Germán Villamel. ¿Qué más podemos decir? Podemos decir que son 13 cuentos, que esto está editado por Yagurú, que Sí. ya está en librerías. Sí. Y no sé. Hay un detalle importante. Marcos, sos artista visual, aparte de escritor. Y Sí. entonces lo que hiciste en cada uno de los cuentos es un pequeño dibujo. Tiene un dibujito, una viñetita chiquita que Por ejemplo, hay uno de el anticristo, ¿no? Que Sí. siempre es bravo cuando se enfrentan al anticristo. Claro. Y en este caso el anticristo es una señora de 80 años. ¿no? Exacto, Y dice, exacto, ¿cómo una- puede ser que el anticristo encarne en esta señora? Y bueno, eso tienen que leerlo. Se llama La Anticristo, este cuento, perdón. Amigos, después de la pausa seguimos aquí conversando en La Máquina de Pensar. Estamos con Marcos Ibarra. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Seguimos conversando con Marcos Ibarra. Bueno, voló de las aventuras de Germán Villamel, voló hacia Salinas. Espero que lo disfruten, sé que lo van a disfrutar. Está bueno, y les ¿no? va a gustar, y bueno, a ver si lo prestan también, ¿no? Claro, ahí. Marcos, queríamos conversar con vos no solamente de tu libro, de las aventuras de Germán Villamel, Sí. experto en fenómenos paranormales, sino de dos cosas. Una, por un lado, bueno, que nos cuentes lo que estás organizando otra vez, otro evento en torno a la poeta Selva Casal, en torno a la pintora Selva Casal también, ¿no? Exacto. Que digo, en su momento el año pasado hiciste, creo que fue el año pasado, ¿no? Sí, En el año, Vicidarte. exactamente. En mayo del año pasado, en mayo Vicida, fue? sí, Qué en mayo. ¿Cómo pasa el tiempo? Vuela el tiempo. Sorprendente. Ahí se hizo un evento, un recital poético, donde se leyeron textos y acompañaba además Una exposición. una exposición con los cuadros de Selva. Como que creo que era la primera exposición de ella, Sí, porque ella se dedicó pues, a pintar y todo eso. Ella pinta desde hace muchos Ujú. años, pero jamás mostró la Ajá. obra. O sea, incluso había mucha gente que ignoraba Sí, que sí. ella pintaba. La mayoría te diría que Claro, ignoraba. pero ella pinta con rigor, tiene, una obra consolidada, ¿no? Un estilo, tiene su manera, su oficio, etcétera. Bueno, en ese momento además se expusieron las primeras ediciones de sus libros, Sí, me acuerdo. manuscritos, fotos desde la infancia. en Me fin. acuerdo, digo, yo no pude ir, ¿no? Pero sé que vi las fotos, Claro. fue un éxito completo, hubo Sí, muchísima no, cantidad fue- la de verdad gente, que fue- abarrotada, estuvo muy bien, digamos, Vicidarte. sí. Y ahora volvés, pero ahora Bueno. se llama El Discurso Poético en Selva Casal. Claro. Esto va a ser en la Fundación Nancy Bacelo, que se dilugó. Bueno, después damos la dirección. El viernes 31 de julio, todavía falta, ¿no? Sí. Esto es bien distinto del otro porque se concentra más en la parte más del oficio, si querés, es decir, El oficio poético. poético, ¿no? No. Y arrancó la idea, increíblemente, digo, y capaz que son los efectos de Germán Villamel. Ajá, sí. Yo en mayo, sin acordarme, que Sí. por eso me acuerdo que fue en mayo, porque Sí. chequeé. En mayo, un día me desperté con una frase de uno de los textos de Selva, Ajá. y al rato otra, y cuando que se ve estaba dibujando, Ujú. ¿no?
y agarré el libro, dejé cosas que tenía que hacer, agarré el libro, o sea, me vino como esa cosa. Agarraste ¿no? el libro de Germán, digamos. Agarré el libro de Selva, de una de las antologías, y dibujé 10 poemas, ¿no? Y mientras los hacía, que entonces ahí vos entras en un proceso de lectura diferente al que hacía. Claro. Sí, claro. Había una parte de mi cabeza que decía, claro, ahora me interesaría escuchar un académico hablando de... Pues yo generalmente no es mi preferencia. Sí, no es que te guste la teoría literaria en torno y los abordajes teóricos. Pero en ese momento me pasó eso, que dije, claro, ¿qué diría Pallares, por ejemplo, que es el académico que yo conozco más, pero que además es amigo de Selva? De la estructura, en fin, ¿qué diría en general? O sea, un académico de... De poemas que vos estabas viendo, digamos, desde otro punto de vista, no internamente. Exacto. Y que empecé a darme cuenta que había elementos que uno podía... Como unas constantes, digamos. Exactamente. Y bueno, fue automático. Ahí les escribí. Yo había estado, además, en una presentación de Ricardo. Sí, en los Antárticos. Ya está, Antártico, donde habló, había varias ponencias, entre ellos habló Andrés Echeverría. Y yo quedé muy, muy impresionado con la intervención de Andrés, por dónde agarró la cosa, digamos. Y como Andrés también había participado el año pasado, me parecían dos figuras interesantes de convocar. Pero para que no fuera tampoco tan... hablando con Virginia Eguren, que es la hija de Selva, ella me dijo que le parecía... que ella entendía que yo tenía que contar la parte del proceso de los dibujos. Digamos, tu proceso, tus testimonios. ¿Eso lo terminaste, esos 10 dibujos? Los terminé. ¿Y se los mostraste a Selva? Sí, son para ella. Se los voy a dar a ella. Entonces yo voy a hablar un poco de eso y, bueno, coincide que dentro de ese tipo de cosas, digamos, Alicia Presa tiene unas cartas que Selva le escribía hace años. Entonces... va a estar la lectura de esas cartas. Va a leer las cartas. Mirá. Y después hay una experiencia que tuvo Silvia Guerra a partir de la publicación de una antología también de Selva en lo España. Peor que sobrevivimos y lo peor que sobrevivimos. Entonces un poco ella va a contar esa parte, digamos, en el contexto de esa publicación que ella tuvo que ver ahí como nexo. Digamos como que eso va a ser como una primera parte testimonial y después va a cerrar la parte de más rigor académico, que es la de Andrés, que va a ser La flor y el silencio, de Julio J. Casal a Selva Casal, ¿no? Exactamente. Él va a hacer un análisis de la obra del padre, posiblemente alguna influencia, porque o Julio alguna J. relación. Casal era un poeta también, un poeta famoso, el papá de Selva. Y después Ricardo va a ir de lleno a la poética. Bueno, muy bien. Todo este evento va a ser registrado y ya hablaremos en su momento, más cerca de la fecha, quizás esa misma semana, para hacer un acuerdo y bueno, para ver que se acerquen los amigos, los que les interesa Selva Casal o los que les interesa conocer sobre Selva Casal. Sí, dos, ¿no? incluso sabes que me parece a mí, ¿no? Digo que este tipo de cosas también está bueno a veces, suponete un profesor de literatura o un estudioso, que más allá de Selva Casal o de quien le haya tocado, ver cómo hace alguien para hacer ese tipo de análisis. Claro, o sea, creo que esas cosas están buenas también, ¿no? Muy bien, Marcos, y lo otro que te queríamos preguntar era, porque un poco aprovechando, bueno, que vos sos artista visual, sos escritor, el tema de la semana que hemos intentado abordar esta semana, que se llama El Aleph engordado, de Pablo Cachadjian, este escritor argentino, porque como que lo hemos visto desde el punto de vista de abogados, del abogado de Cachadjian. Ayer estuvo hablando Ramiro Sánchez como escritor, y creo que, bueno, vos sos, ahora vamos a hablar después con otro escritor cordobés, Martín Cristal, sobre él también, sobre la Fer Cachadjian, y en tu caso como que tenés las dos, ¿no? Las dos vertientes, ¿no? Sí. Pintor y escritor, ¿no? Claro. ¿Y cómo lo ves? ¿Qué te parece? Bueno, es desde el punto de vista, digo, si vos lo tomaras desde un punto de vista que mezcla la parte visual y la literaria, es decir, o desprendiéndote de ambas, digamos, en la esencia lo que hay es una intervención, ¿no? En la plástica es muy común,
hablando en la contemporaneidad, ¿no? Pero pregunta, pero es cierto, Sí. es muy común intervenir, digamos, en pinturas de otros. Y se ponía el ejemplo de, por ejemplo, el abogado Ricardo Strafache de la Mona Lisa, ¿no? Por ejemplo, Por ejemplo. No sé si esa no fue una de las primeras. Pero pregunta, creo que es importante, Sí. creo, digamos, Sí. ¿esas pinturas están en dominio público? ¿Ya son antiguas? Porque no es lo mismo que vos intervengas Sí. una de, por ejemplo, Oscar Larroca. Claro. Es diferente. Mirá, digamos. hay dos cosas ahí. Por un lado, que en realidad nadie intervino la Mona Lisa, Ujú. sino que hizo una réplica de la Mona Sí. Lisa, muy bien hecha, de pronto fue, Ujú. digo, hay un gran virtuosismo en la copia, Sí. y le puso los bigotes. Ujú. Porque si le hubiera puesto los bigotes a la Mona Lisa, a eso ya es otra historia. Sí, no, claro. O sea, claro, no sí. entramos todavía Ahí sí, destruye en la esa, obra, sí, en sí. esa, Ujú. claro, yo creo que eso no, o sea, yo no lo comparto, capaz que no, claro. es eso un una- pensamiento, es como una ¿viste? destrucción de la obra, digamos, Claro. es una interferencia en la obra. Que esa, por ejemplo, puede ser una diferencia con Casanchan, pero lo que pasa es que el formato lo habilita a él a poder intervenir la obra directamente. Claro. O sea, el Entonces, Aleph en la continúa plástica igual siempre se y el Aleph hicieron en intervenciones, pero no a la obra en sí, sino tomando la obra como base, Ujú. y ya sea poniéndole los bigotes, cambiándole, en fin. Es un recurso... Esto que yo la- te pregunté sí, de contemporáneo, de gente cerca, digamos. que cómo era, Claro, perdóname. por ejemplo, no es lo mismo que yo Ah, tome algo claro. del siglo XV, Sí, ¿no? no es lo XVI, mismo. de Da Vinci, No. de una pintura que desde el año pasado de Oscar Exacto. Larroca o del Iturria, Claro. digamos, ¿no? Creo que se te diluye la potencia si tomas a la roca o a... No porque no sean lo suficientemente buenos, Ujú. sino porque, claro, la ventaja del otro que ya está, un digamos, tiene canon. que ver claro, es un canon que además acuérdate que nuestra cultura integra todos esos tipos, Ujú. quizás con más rigor de lo que se va a integrar a la roca, de mantenerse las cosas como Claro, están, ¿no? claro. Entonces, es más seductor, incluso tiene más sentido tomar eso porque tiene un valor más universal, tomar la Gioconda, ¿viste? U otros íconos, ¿viste? Hay muchos, yo digo, me acuerdo, ahora me viene a la cabeza Ferrari, plástico argentino que que hizo a Cristo crucificado en un avión de los que bombardeaban Ajá, Vietnam, es decir, ajá. o la Virgen en un tanque de guerra. Sí. Es decir, pero entonces la Virgen y el Cristo que él toma eran de algún plástico, ¿no? Pero repito, eran réplicas, copias. Si vos intervenís a la roca, quizás es bien interesante, pero en un circuito más interno. Ujú. Pero también me parece que vos tendrías que hacer el dibujo de la roca y arriba intervenirlo, ¿no? Acá en Uruguay la roca tuvo sus problemas cuando hizo un dibujo de los 33 orientales, Sí. con modificaciones, en fin, bueno, siempre hay sigue habiendo, digo, este tipo de cosas de que te puede meter en problemas que vos, aquello que de alguna manera tiene como un viso de sagrado para la cultura, Claro, que vos claro. viste, lo eregices, viste, no Sí, sé qué sí, es como cambiarle, digamos, la visión de algo que parece muy sólido, fijo y definido ya, Claro, ¿no? Entonces claro. es como mover un poco la estantería. Digamos. Exactamente. Ese es parte del juego, ¿no? Y es, sí. digamos, darle otro significado. Exacto. Por ejemplo, cuando hubo una intervención y los caballos de la Plaza del Entrevero Bueno. le pusieron lunares blancos, Claro. que no era nada, digamos, Exacto. ¿no? Era tipo pop Sí. nomás. Ya, obviamente, la estatua se veía distinta. Totalmente. Y mucha gente Hubo gente que que puso el grito en el cielo Exacto. porque creía que que era una burla, que Exacto, era un chiste, no sé cuánto. Tal Obviamente cual. ahí modificás el significado de la propia estatua, ¿no? Totalmente. Y ahí incluso eso fue promovido por la Intendencia, o sea que tenía el aval de... Pero yo que sé, hubo otro momento que digo que es más cocoso, pero me parece que es válido, cuando le pusieron los pañales al Dante, No. o un calzoncillo, hace Ajá. muchos años. En la estatua del Dante. En la ya. estatua del Dante. Ajá. Entonces, que eso, claro, es más, ahí tiene el sentido más de la intervención, porque cuando vos, cuando hay es decir, es como todo, ¿no? O sea, el contexto es muy importante. Y la autoridad es muy importante también, y desafiar claro, la autoridad. exacto. Si ya viene el Ministerio de Cultura o la Intendencia, digamos, es una intervención también, pero tiene otras características porque en general la intervención
de este tipo de intervenciones estamos hablando, ¿no? Siempre tuvo el interés de que haya una reacción del otro lado. Como provocar algo, digamos. Provocar algo. Provocar algo. Yo ahora fuera de micrófono te decía, me parece que lo de Pablo Kachatjian, si no hubiera habido ningún tipo de demanda, nada a la obra, no. Sí, digamos, no sería una gran obra, digamos, el Aleph engordado, digamos. No, o sea, digamos, no sé si, por ejemplo, si vos hubieras hecho una semana sobre el libro, creo que... no, ¿entendés? Sin duda, sí. Y aparte, digo, él hizo el Aleph engordado y lo que nos llama la atención, o por lo menos a mí me reenvía siempre, es al Aleph, a Borges, ¿no? Claro. No me reenvía la obra de Kachatjian ahora, en este momento, ¿no? Totalmente. Marcos, te tengo que dar las gracias por estar acá. No, las gracias a ustedes y el reconocimiento vos por el programa La Máquina de Pensar, que es un bastión ya de la cultura nacional. Muchas gracias. Vamos a ver que intervenir la Máquina de Pensar en cualquier momento. Exactamente. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, ahora en el tercer bloque de La Máquina de Pensar, cerrando esta semana en torno al Aleph engordado, en torno a la memoria de Borges, llamamos a Córdoba para hablar con el escritor Martín Cristal. Martín, ¿estás ahí? Acá estoy. ¿Cómo andás, Martín? ¿Qué decís, Pablo? ¿Todo bien? Todo bien. Martín Cristal el hombre tiene un blog y bueno, lo linkeamos. Si ustedes van a La Máquina de Pensar, cliquean el nombre de Martín en el jueves y van directamente al blog que se llama elpezvolador.wordpress.com, donde Martín, posteaste una opinión sobre el caso Kodama versus Kachatjian que me pareció interesante compartir, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, seguramente vos sacaste algunas cosas de Facebook, pero seguramente los que nos están escuchando ahora, los amigos de La Máquina de Pensar que nos escuchan ahora, alguno debe estar pensando, por ejemplo, lo de Kachatjian con el Aleph engordado no es un experimento, sino una pelotudez, por ejemplo, o un chiste. Y bueno, no sé, no lo puedo poner en la boca de la audiencia qué piensa o qué no piensa, digamos. Pero viste que puede haber gente que piense eso, y bueno, me parece interesante de alguien que ya lo leíste, ya lo rebatiste de alguna forma. Mira, a mí en realidad son cosas que estaban dando vueltas ahí con toda la discusión, y es válido también que se pongan sobre la mesa. Sin embargo, yo lo que quería expresar ahí en esa opinión, que es una opinión que salió acá en el diario primero y después la subí al blog. Ajá. Porque aquel suplemento cultural de La Voz del Interior y tomó el tema también de Kachatjian, le hicieron una entrevista y hubo varias opiniones y también hablaron los abogados de las dos partes, ¿viste? Una nota muy completa. Bueno, entre las opiniones estaba esta, después yo la subí al blog. Y yo lo que quería... Si me permitís, perdona que te interrumpa, pero voy a leer las cuatro objeciones que escribe Martín Cristal. No, hay quienes dicen que lo que hizo Kachatjian, dice Martín, A, no es un experimento, bueno, es una pelotudez. B, no es vanguardismo, es un gesto repetido que ya se hizo. C, o 3, es pura autopromoción, lo hace para autopromoverse, ¿no? Y D o 4, es un truco fácil, yo mismo lo hubiera hecho. Entonces vos vas contestando estas objeciones. Claro, yo digamos veo esas como críticas. En realidad mi idea de digamos recogerlas y rebatirlas rápidamente no es porque me parezca que sean justamente el punto central de la discusión, que eso lo podemos tratar después. Me parece que lo central es una discusión sobre el atraso que tiene la ley de propiedad intelectual. Entonces, como creo que eso es lo que hay que discutir en realidad, estos otros comentarios me parecen como minucias que distraen de esa cuestión central, ¿entendés? Entonces, por eso me parecía importante recogerla y, bueno, decir un poco de cada una, bueno, está bien. Entonces, por ejemplo, decir que es una pelotudez, que no es un experimento, yo digo, bueno, está bien. Si vos pensás eso sinceramente sobre el texto, de hecho son cosas que a veces se dicen sin siquiera haber leído el texto, ¿no? Claro. Pero si vos lees el texto y tu opinión sincera es que es una pelotudez, está todo bien. Pero ¿qué tiene que ver eso con una demanda penal? Claro. ¿Sí? O sea, por eso lo va a prohibir, lo va a perseguir. Además, si vos tenés acceso al texto, lo lees y lo juzgás libremente, por eso
tenés que juzgarlo vos solo y después el texto tiene que ser eliminado de la faz de la tierra, o tiene que quedar ahí para que lo podamos juzgar los demás como cualquier lector, ¿no? Como el lector raso que uno es, digamos, ¿no? Sí. Ricardo Straface, yo le pregunté, digamos, lo entrevisté y le pregunté algo parecido a lo que estamos hablando en torno a si no sería la ley que hay que cambiar, que está mal. Y él lo que decía también es que los jueces con esta ley podrían dictaminar otra cosa, ¿no? Entonces, claro. Y yo lo que le decía también es que la gente normal, por decirlo de una forma, ¿no? Y eso incluye a los jueces, abogados, en fin, está por fuera de esta cuestión de la experimentación, que está muy admitida en pintura, pero no tanto en literatura, me parece. Sí, pasan varias cosas ahí al respecto. Eso que vos marcás son como 3 niveles distintos. Uno es el mayor o menor contacto que se tenga con el mundo del arte en general, hace que uno sea más o menos permeable a este tipo de intervenciones y operaciones artísticas, digamos, ¿no? Evidentemente una persona que tiene poco contacto con el mundo del arte no está muy actualizada respecto de estas operaciones artísticas, y bueno, entonces se escandaliza por este tipo de acciones, pero incluso se escandaliza cuando vos le contás que Borges escribió un cuento que se llama El Fin, donde modifica el final del Martín Fierro. Y te dicen, pero ¿cómo le va a cambiar el final al Martín Fierro? Sí, Borges, ¿entendés? O sea, lo mismo que Cachacián hace con Borges, se le critica a Borges con el Martín Fierro, y con el infante Juan Manuel, con el brujo postergado, y Pierre Menard. Lo que dice Laura Kodama, estoy bravo yo, María Kodama, es que todo eso que intervino Borges, que realmente lo intervino, eran obras de dominio público. Correctos, eran obras de dominio público porque eran muy antiguas. Muy canónicas, claro, eran muy canónicas. Muy canónicas, lo cual nos lleva a ver si, digamos, la defensa a ultranza de la ley de propiedad intelectual, diciendo esto es dominio público, esto no, digamos, la hará alguien a quien le conviene esa ley de propiedad intelectual. Pero si vos estás admitiendo, como decíamos en tu comentario anterior, que hay varios niveles de la cosa, por ejemplo, que en pinturas está mucho más avanzada la cuestión que en literatura, etcétera. Si uno admite eso, entonces uno tiene que reconocer que la ley está trazada. Claro. Por ende, por eso, y a eso iba yo, el argumento principal es llegar a discutir una ley de propiedad intelectual. Porque, estamos hablando de un cuento de Borges, que es un autor que lo publicó hace 70 años. Es un cuento escolarizado, es un cuento famoso, canónico, conocidísimo. Sí, conocidísimo. ¿Sí? Está bien. Incluso, digamos, siguiendo la línea de pensamiento de María Kodama, digamos, en cuanto a que estaban en dominio público, ¿no? El Martín Fierro y todas esas, entonces el problema con Cachajian era que tendría que esperar unos años más. Unos años, a 70 años después de la muerte de Borges. Dentro de 70 años después de la muerte de Borges, bueno, murió en el 86. Quiero decir que entonces sería una cuestión casi de años, volvemos a los años, entonces nada más. No es que está mal ni que está bien, sino una cuestión de años. Claro, entonces ahí ves qué absurdo que es el planteo, en realidad. O sea que es una cuestión simplemente de que el tipo se paró antes de que lo llamaran con el turno que tenía, digamos, ¿entendés? Exacto. Te llamaron del mostrador, en vez de esperar que te llamen con el turno, no, vos... No, acá el problema es si 70 años después de la muerte de un autor es un plazo razonable todavía o no, por ejemplo, eso es una cosa que hay que discutir, por ejemplo. Se dio muy claramente en el universo de la música. Algunos músicos, por ejemplo, tratan de que han tratado de que ciertos derechos se extiendan a 100 años después de la muerte, por ejemplo. En Uruguay, te digo, por ejemplo, Felisberto Hernández, y esto lo mencionamos esta semana, en el 2015, el año pasado se cumplieron 50 años de la muerte y ya se liberaron todos los derechos. Entonces, en el 2015 ahora aparecieron muchos, ayer recibimos un libro con las obras casi completas de Felisberto, hubo una antología de ciencia ficción. Y ahí puede pasar cualquier cosa, pueden pasar cosas horribles también, cosas que no sean de tu gusto, ¿entendés? Exacto, o sea, a vos te puede encantar El Principito y ahora te tenés que bancar ver una versión hecha de gaturro del Principito, ¿me entendés? Claro. Y bancátela, porque ya los derechos de Exupéry ya se fenecieron. Bueno, listo, está bien. Pero habría que plantearse si los límites temporales están bien, si algunas operaciones artísticas que ya están largamente establecidas desde el siglo XX no deberían ser consideradas dentro de la
de la ley. Hay otro enfoque también, digo, para ver que esto es complejo. No es lo mismo si yo tomo tu obra, Martín Cristal, y la hago con fin de lucro, ¿no? Le digo, saco todo el nombre de Martín, no digo dónde Correcto. está y lo quiero hacer lucro. Así yo digo, no, esto es de Martín Cristal, lo estoy haciendo como un experimento y no Sí, voy claro. a tener lucro, digamos, o no voy a hacerme millonario, porque en el caso de Cachagían fueron 200 ejemplares. Alguien puede Sí, decir, sí, los vendió, mira, ganó alguna plata, pero no. Sí, yo creo que en realidad acá es lo que se trata es de una especie de castigo ejemplar, digamos, lo que se busca, un amedrentamiento general a partir de enviarte el siguiente mensaje. Agustín Fernández Mayo te publica El Hacedor de Borges Remake en Alfaguara, lo persigo. Y Este otro publica 200 ejemplares en una editorial independiente y regala la mitad, lo persigo igual. ¿Entendés? Sí. Entonces, te muestro que mi rango de persecución es amplio. Me importa 3 pedos quién soy, cómo lo hace. Claro, sí. Tocás a Borges, que es mío, y yo te persigo. ¿Entendés? Sí. A mí me parece... Y por por otro Borges lado... también puede darse también otra cosa, digo, pero claro, ese es un caso muy específico, que como dijimos, por un lado, Borges matrizó la literatura no solo argentina, sino, yo diría, latinoamericana en cuanto a esa apertura, ¿no? Y quizás a nivel mundial, ¿no? Sí. De poder jugar, digamos, hacer parodias, generar Sí. cosas en torno con otra, o sea, hacer literatura de la literatura, ¿no? Exacto. Pero por otro lado, Borges tenía esa apertura al escribir, pero es posible, y eso es una duda que yo tengo, de que para sus obras completas, para la edición cuando ya publicó, tenía un cincel, ¿no? Que nadie le tocara sus obras completas. Que ese es el mandato que dice que María Kodama recibió, esa es la orden que recibió el propio Borges. Mira, también es discutible, porque es Vox Populi, por ejemplo, bueno, hay tantas cosas discutibles en la relación de Kodama y Borges, viste, desde el casamiento en Paraguay, pero bueno, esas son cosas. Pero, mira, fíjate, por ejemplo, hay libros de ensayos de Borges, de cuando él tenía 20 años, que el tipo nunca los quiso reeditar. No, sí. Y en las obras completas, yo tengo las obras completas, no están expurgados. Y después, Kodama va y los edita. Claro, sí. Entonces vos decís, bueno, entonces ¿esto qué persigue? O sea que hay un criterio independiente de lo que Borges haya dicho. Claro, sí, en ese caso claramente, ¿no? O sea, no se respetó la voluntad de Borges, sino que se publicó todo, digamos, ¿no? Entonces me das el ejemplo que te conviene y el que no te conviene no me lo das, digamos, ¿no? Y por no hablar de tumbas en Ginebra o en la Recoleta, digamos, también que también es llevar la discusión ya, Claro, digamos, ¿no? A un nivel de conflagración. Martín, digamos. te puedo hacer una última pregunta, vos como escritor, Sí. digo, no sé si no he leído tu obra, pero ¿qué te pareció lo de Cachagían como escritor, como lector, digamos, te interesó? ¿Te parece, digo, más allá de esto, porque si no estaríamos hablando del Aleph encordado de Cachagían si no hubiera ocurrido todo este gran embrollo real, jurídico, complicado, Sí. ¿no? Seguramente yo acá no estaría dedicándole una semana, eso que está claro. Mira, ¿Vos cómo lo viste? a mí Cachagían me parece un escritor interesante. Yo llego a la obra de él por un libro que salió en el 2010, si no me equivoco, editado por la editorial Bajo la Luna, que se llama ¿Qué hacer?, como el de Lenin. ¿Qué hacer? Una novela muy divertida, que incluso la reseñé, si lo buscas en el Pez Volador vas a encontrar una reseña de esa novela, que la publiqué en aquel momento. Llego a partir de ahí, después leí otra muy buena novela de él que se llama Gracias, que está publicada por Blati Ríos en Buenos Aires. Así que es un autor, por supuesto que cuando escribí aquella reseña busqué alguna información sobre él y me encontré con la anécdota del Aleph engordado y lo del Martín Fierro ordenado alfabéticamente. Del Martín Fierro pude ver un video de él leyendo un fragmento en internet, etcétera. Quiero decir, las intervenciones formales muchas veces no requieren que uno se acerque incluso al texto, ya con la mera descripción uno ya percibe un efecto, digamos, de lo que la operación ha logrado. En el caso de Martín Fierro lo que hizo fue ordenarlo alfabéticamente las palabras, ¿no? O sea, los versos. Ah, los versos. Verso por verso, sí. O sea que vos lees, por ejemplo, versos que aliteran un comienzo, porque han quedado, por ejemplo, todos los versos que tienen el mismo comienzo han quedado juntos. Claro. Entonces uno lo lee como una largas series de aliteraciones, en algunos casos muy divertidas, porque se producen reuniones de versos muy graciosas.
Ahora, más allá del humor, que también debería tomarse con humor esto, ¿no? Claro. Y falta un poquito de eso, ¿no? Sí, el Aleph engordado claramente a mí me hizo gracia, digamos. Claro, exactamente, ¿no? Más allá de eso, yo te diría dos cosas. A mí me parece que Kachatian es un escritor interesante, que tiene mucho para dar y muchas variantes posibles hacia adelante, porque se ha preocupado de que sus libros sean bien diferentes uno del otro, y eso siempre es una buena promesa, digamos, hacia el futuro. Entonces, en ese sentido me parece buenísimo. Y me parece que esto, incluyendo el argumento este de que es autopromoción, esta historia, que me parece absurdo, porque él publicó esto en 2009, la demanda vino en 2011, lo sobreseyeron, después cae ahora de vuelta en 2015 esto, o sea, nadie calcula así. No, claro. ¿Entendés lo que ha hecho? No. Pero más allá de eso, incluso contra ese argumento de la autopromoción, me parece que tampoco es tan buena promoción. No, porque claro, yo he leído cosas de él que son infinitamente superiores. Por ejemplo, esta novelita que va a hacer es mucho mejor que el Aleph engordado. Claro. Y yo lo leía el Aleph engordado y realmente lo único que me remitía es a Borges y ganas de leer el Aleph. No ganas de leer a Kachatian realmente, pero no, porque no lo veo a él, lo veo más bien es como un chiste o un desplazamiento de Borges, ¿no? Del Aleph. Es una intervención, o sea, es lo mismo que cuando vos ves los bigotes perdón que insista con el mismo ejemplo que lo tomaste recién, pero es como cuando ves los bigotes en la Gioconda, bueno. Seguir viendo la Gioconda, está bien. Claro, la Gioconda sigue estando ahí, digamos, claro, ¿no? Claro. Pero bueno, a mí me parece que es un escritor que tiene mucho para dar y que incluso esto, si fuera cierto lo de autopromoción, no es tan cierto, porque claro, la Gioconda sigue estando ahí, digamos, ¿no? Claro. Pero bueno, a mí me parece que es un escritor que tiene mucho para dar y que incluso esto, si fuera cierto lo de autopromoción, no es tan cierto, porque él de acá a 10 años va a seguir escribiendo, a 20 años va a seguir escribiendo, y si vos lo seguís, lo vas a tener marcado como el de la Aleph engordado, lo vas a tener marcado por algo que hizo a los 20 y pico. Claro. Y que es, como vos decís, no es estrictamente una escritura personal, digamos, no hay una escritura personal, o si es personal es muy fina, digamos. Yo como lector así por arriba no la vi tanto, pero está, lo que me hizo fue ampliar la lectura del Aleph. Cuento del Aleph, y esto ya terminamos, que ha sido 1000 veces mencionado y todos hemos escrito algún cuento que tenga que ver con el Aleph, ¿no? Yo creo que todo escritor ha escrito algo sobre el Aleph en algún momento. Martín Cristal, se nos fue el tiempo, se nos pasó la hora. Te agradezco, Martín Cristal, escritor cordobés, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, y bueno, a ver si en algún momento leo algo tuyo, bueno, me lo mandás y podemos conversar, ¿está? Dale. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar, terminamos con Martín Cristal esta semana dedicada al Aleph engordado. A partir del lunes continuamos aquí en Radio Uruguay, que lo pasen muy, pero que muy bien.